Muy buenos días a todos, a muchos les gustará Assassin's Creed 4 Black Flag, a otros pocos no les gustará, pero estoy seguro que todos se habrán preguntado cómo es que Edward Kenway se comporta como un asesino al principio del juego, cuando ni siquiera los conocía. Esta pregunta nunca se responde en el videojuego, pero pocos saben que en la novela de Assassin's Creed Black Flag, la cual es canon, se nos dice cómo Edward consigue las habilidades de los asesinos, exceptuando dos habilidades, las cuales se pueden suponer, así que hoy os contaré cómo Edward Kenway consigue las habilidades de los asesinos. Combate. Empecemos por lo que es menos representativo de los asesinos, ya que, si bien todos los asesinos son expertos combatientes, no significa que todos los expertos combatientes sean asesinos. Este es el caso de Edward, ya que es Barba Negra el quien le enseña a combatir antes de los eventos del juego, aunque a medida que pasa la historia, Edward va mejorando cada vez más en cuanto a combate. Vista de águila. La primera vez que Edward utiliza la vista de águila es en su juventud, en Bristol, Inglaterra, pero sin saber lo que era, la ignora y no la vuelve a utilizar, hasta que conoce a Mary Read, o James Kidd en ese momento, quien era un asesino, en la misión, La Vieja Cueva, en donde Mary y Edward encuentran una estela maya. Mary le enseña a utilizar la vista de águila, utilizándola desde ese momento en adelante, y aunque en el juego se puede utilizar desde antes, canónicamente Edward la empieza a utilizar desde ese momento. Sigilo. Con el sigilo pasa algo parecido que con la vista de águila, ya que en la novela, Edward no utiliza este recurso desde el principio. Edward empieza a ser sigiloso gracias a su relación con los asesinos, y especialmente, gracias a su relación con Mary Read, quien le enseña a ser sigiloso en las misiones que hacemos con ella, así que cuando estés haciendo una misión con Mary, recuerda que ella le está enseñando a Edward el sigilo. Hoja oculta. Creo que de todas las habilidades de Edward, esta es la que más curiosidad nos da, ya que la hoja oculta es un arma muy difícil de usar y activar, y sorprende que Edward la hubiera sabido usar desde el principio. Primero hay que entender que, cuando Edward conoce a Wood Rogers y a Julian Dukas, no es la primera vez como tal que Edward utiliza una hoja oculta. Cuando Edward mata a Duncan Walpole, Edward intenta utilizar su hoja oculta, aunque sin lograrlo. Cuando Julian le entrega las hojas ocultas a Edward sabía que no podía utilizarlas, y sabía que si no las utilizaba le iban a descubrir, por lo cual Edward ya estaba planeando escapar de ahí. Su plan era golpear a Wood Rogers y a Julian Dukas para desorientarlos y salir corriendo. En el momento que Edward hace fuerza en el puño para golpearles, Edward tiene la suerte de hacer fuerza en el músculo que activa la hoja oculta. Edward reconoce el músculo que activó la hoja oculta, y con ello aprendió a utilizar la hoja oculta, así que sí, Edward sabe utilizar la hoja oculta de pura suerte. Las dos habilidades que quedan no se nos explica como tal, pero se puede suponer, así que tengan esto en cuenta. Continuamos. Parkour. Esta habilidad es la más fácil de suponer, ya que se nos da a entender, Edward utiliza bastante poco el parkour en la novela, pero las pocas veces que lo utiliza es después de conocer a los asesinos y a Mary Read, por lo cual se puede suponer bastante fácil que fue Mary quien le enseñó. Además, en los últimos capítulos de la novela, Edward corre por encima de los tejados y recuerda a Mary, pensando en qué pensaría ella de él ahora, dando a entender que fue ella la que le enseñó. Salto de fe. Lo último que queda es el salto de fe. El problema del salto de fe es que en la novela, Edward nunca hace ningún salto de fe, ni siquiera se menciona, por lo cual no se sabe cómo aprendió esto, aunque viendo cómo Edward consiguió casi todas las anteriores habilidades, no sería ninguna sorpresa que haya sido Mary Read quien le enseñó a hacer saltos de fe en el juego. Espero que os haya gustado la explicación. Parece que en cierta forma, Mary Read fue la maestra de Edward. Dejadme en los comentarios qué opináis, y si os parece una justificación aceptable para las habilidades de Edward. Un saludo y hasta otro video.